The OD Consulting Group. Quiero comentarles a nuestros participantes que este webinar será grabado y está siendo grabado y lo compartiremos en nuestras redes sociales de The OD Consulting Group para que posteriormente también tengan el material que se revisa en este webinar. También quiero comentarles que el formato de nuestro webinar será una presentación por parte de nuestros ponentes y panelistas y tendremos una sección especial de preguntas y respuestas. Durante todo el webinar pueden ir poniendo sus preguntas y respuestas, que con mucho gusto serán respondidas por los panelistas al final en una sección especial. Y en este momento también quiero confirmarles que vamos a transmitir nuestro webinar en Facebook. Por ahí también estaremos recibiendo sus preguntas y estaremos compartiendo este webinar en esta red social. Quiero presentar el día de hoy a nuestros panelistas. José Antonio Diego es socio de The OD Consulting Group. Él desempeñó primeros niveles directivos en Grupo Carso y Grupo Bimbo. Ha tenido éxito como empresario y actualmente es socio de The OD Consulting Group. Como consejero independiente tiene 14 años de experiencia y forma parte de 7 consejos de administración. Víctor Hugo Vela es socio de The OD Consulting Group y es consultor de negocios, consejero de administración, experto en institucionalización de empresas y formación de consejeros de administración y órganos de gobierno. Además, se ha especializado en preparar empresas para emitir en el mercado de valores. Bienvenidos, José Antonio. Bienvenidos, Víctor Hugo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y los dejo con su presentación. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros lo que queremos compartir con ustedes es conceptos muy importantes de gobierno corporativo en la vida de las empresas y especialmente en estos tiempos de crisis e incertidumbre, tiempos VUCA, en donde además está presente un contexto de volatilidad, de complejidad y ambigüedad. Y nuestras propuestas lo que intentarán es aportar para asegurar la continuidad de la empresa, fortalecer su plan estratégico y alcanzar una rentabilidad sostenible. Este webinar estará dividido en dos partes. Una primera parte que tocará aspectos un tanto más técnicos o teóricos respecto del gobierno corporativo y una segunda parte que tocará aspectos mucho más vivenciales, mucho más prácticos, que los compartirá mi colega José Antonio, en la experiencia que él tiene participando en varios consejos de administración, en muchos consejos. Bueno, sin más, lo que queremos entonces compartir con ustedes son las ventajas y el valor que genera el gobierno corporativo en las empresas. Nosotros también trataremos de hacer una propuesta muy simple de cuál es el ámbito y el contexto del plan de trabajo del gobierno, del Consejo de Administración, y esto apegado a mejores prácticas de gobierno corporativo, yendo en un enfoque desde un diagnóstico hasta la implementación y cómo este ciclo se va repitiendo a lo largo de toda la gestión del Consejo como parte de todo el sistema de gobierno corporativo de las empresas. Bueno, empezar comentando que los objetivos del Consejo de Administración son brindar protección y crecimiento al patrimonio de los accionistas. Debe también funcionar como un puente de entendimiento entre accionistas y administración. Y también es un elemento que aporta, que trae a la mesa experiencias como opinión independiente y profesional para la toma de decisiones en la empresa. Promueve la transparencia y el gobierno corporativo, la rendición de cuentas, y esto a su vez también genera confianza en los mercados, en los terceros involucrados, los stakeholders como se conoce, y todos aquellos que tienen una relación con el negocio. Esto genera confianza, el hecho de saber que las decisiones son colegiadas y que hay un equipo profesional independiente, reforzando a la alta dirección y interactuando con los accionistas también. Y desde luego todo este ambiente lo que hace es preservar la estrategia del negocio, es decir, aquí hablamos de los valores
la misión, la visión, los valores, los principios y preservar aquello que le dio, la razón de ser del negocio, aun cuando incluso los mismos fundadores ya no se encuentren presentes en la empresa. Y esto funciona a través de un ecosistema en el cual interactúan accionistas, consejo de administración y la misma administración en un contexto en el que se genera comunicación y representatividad. Esta representatividad es un mandato en donde el consejo lo que aporta es vigilar los intereses de los accionistas y regula la gestión de la administración en aspectos importantes como las estrategias, las políticas, el control, asegurando que exista una operación segura y productiva del negocio. Vigila el aspecto de las inversiones y la trascendencia del crecimiento y la entrega de información financiera de calidad y en tiempo. Y todo esto se logra dentro de un ámbito en el que conviven y se alinean también los intereses de propiedad, familia y empresa, y regulando aquellos aspectos en donde por naturaleza estos diferentes roles tienen traslapes dentro de la empresa y tienen que ser gestionados de manera profesional. Digamos que de resumen, como manera de resumen, el Consejo de Administración aporta acciones directivas seguidas por las organizaciones a fin de lograr seguridad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad. Esto así como lo define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos gustó esta definición y la quisimos compartir con ustedes. Bueno, este es un enfoque un tanto más práctico de aquellos aspectos relevantes de la vida corporativa de una organización en las que se puede agregar valor práctico. Y lo vemos, por ejemplo, en el aspecto de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es lo que se promueve en un ámbito de un gobierno corporativo robusto, en donde esta rendición de rendición de cuentas lo que promueve es una reducción en los niveles de riesgo y fortalece la gestión y de la dirección de la empresa. Hoy sabemos que estamos llenos de leyes anticorrupción y muchas otras leyes que son muy finas en cuanto a los puntos que definen esas líneas entre la vida de organización y la vida pública. Y eso es muy importante tenerlo siempre regulado porque en eso va la imagen y el prestigio de la organización. Por otro lado, también es un aspecto en el que se asegura la continuidad del negocio. En un ambiente no solamente mexicano, sino internacional, en donde 7 de cada 10 empresas no sobreviven hacia la segunda generación, terminan vendiéndose o tal vez cerrándose porque no hay un plan de continuidad. Y todo el contexto del gobierno corporativo lo que permite que esa continuidad de vida propia al negocio, aún incluso después de que los fundadores ya no estén operando, están presentes en la organización. Por otro lado, también promueve la claridad y la responsabilidad, sobre todo en aspectos de situaciones muy complejas como las que acabamos y estamos todavía viviendo, que no solamente ha sido una crisis a nivel de salud, sino también en las organizaciones y a nivel económico y financiero. Y el tener reglas claras, estructuras claras a través de los comités y del consejo, lo que permite es que en momentos como estos de crisis se puede actuar de manera mucho más rápido, mucho más efectiva, más estructurada y más organizada. Ya veremos un poco de los ejemplos de cómo el Consejo de Administración va filtrando cada una de las secciones de la organización, en donde esa participación genera esa confianza y esa claridad de participación en cada uno de los órdenes. Pero por otro lado también, el tener un gobierno corporativo robusto permite el acceso a mejores fuentes de financiamiento. Un ejemplo de ello es este certificado Prime, que es un certificado que valida la robustez y el nivel de cumplimiento del gobierno corporativo y una vez validado, promueve y trae beneficios económicos importantes a través de tasa y condiciones de financiamiento que aportan valor directo
a las organizaciones siempre que hemos podido comprobar que el gobierno corporativo cumple con estas condiciones de certificación. De tal manera que todo esto nos da un contexto de valor agregado y de participación directa al negocio a través de fortalecer el gobierno corporativo. Bueno, aquí queremos tomar la propuesta que hace ACAT respecto a este modelo de valor, de ese mapa de valor, y no pretendemos que ahorita lo revisemos todos, mucha información, ya la tendrán acceso a ella, pero queremos nada más tocar algunos aspectos muy simples respecto de la columna del lado izquierdo, que habla de algunos aspectos de valor, y luego que podríamos definir los qués y luego los cómo o con qué. Y así vemos que a nivel de la vida corporativa de la organización como tal, pues estrategias como servicios compartidos, precios de transferencia, código de ética y conducta, generan esos elementos para la organización y para la vida corporativa. Desde el punto de vista de control, también la parte es obvio que la parte de auditoría, tanto interna como externa, y el manejo y la gestión de riesgos permiten crear un ámbito de control dentro de las organizaciones. En la parte de prácticas societarias, y aquí la parte azul claro, digamos que son las partes menos intangibles, y las azules azul marino, digamos que esas son más tangibles de valor, pero todas en su conjunto hacen un ecosistema que es la propuesta de valor del Consejo. También desde el punto de vista de generar más ingresos, todas las estrategias que se manejan a nivel del Consejo, como estrategias de precio, alianzas o el desarrollo de nuevos productos o servicios, generan esa promoción de más ingreso. Y después viene la parte de generación de valor o rentabilidad, en donde se analizan oportunidades nuevas de negocio, el mejor uso, ahorros en cuanto a gastos y costos, a eficiencias que generan rentabilidad. Desde luego, también es parte de la agenda del Consejo de Administración, la parte del equipo, la gente, la excelencia, los procesos, y finalmente regula y norma todas las partes de la vida corporativa y legal de la sociedad. Todos son aspectos que en su conjunto generan valor a la organización a través del Consejo de Administración. Digamos que entonces el ámbito de participación del Consejo de Administración, desde luego, siempre va a ser desde el punto de vista estratégico. Pero hay tres áreas de interacción del Consejo que interviene en la parte tanto estratégica, directiva y operativa. Desde luego, como ya lo mencionamos, como es lógico, el ámbito de mayor influencia es en la parte estratégica, en donde aporta, ayuda a definir, y si ya está definido, ayuda a que se mantenga vigente la visión, los valores institucionales, pero también maneja aspectos de estrategia, todo el tema de ver los indicadores y el código de ética y todo lo que significa la imagen hacia el exterior de la organización. Pero a nivel directivo también el presupuesto, el manejo del presupuesto, el control de riesgos, la auditoría y sobre todo la parte de asegurar el buen manejo de los sistemas, sin dejar de lado, por ejemplo, la ciberseguridad, que en estos momentos es una línea muy delgada en la que todo este trabajo remoto está poniendo a prueba los sistemas de protección de información confidencial de las organizaciones. Y todo esto también a nivel directivo es una función del Consejo de Administración. Y a nivel operativo también existe interacción, y ahora es importante también que esa brecha entre lo muy estratégico empiece también a cerrarse, y también el Consejo de Administración empiece a tener más, si no injerencia, porque no es un órgano que opere, sí más conexión y más correlación con la parte operativa, y más en estos tiempos que hemos visto, en donde la actuación y las estrategias que puedan venir desde arriba hacia abajo para hacer frente a crisis, es muy importante que esa brecha se vaya cerrando, y a nivel operativo también haya esa interacción y esa relación entre el Consejo y la parte operativa.
Bueno, ¿y bajo qué ámbito de gestión funciona el Consejo en todo este ecosistema? Pues, bueno, es un enfoque muy práctico, muy sencillo de un ciclo de gestión en donde el Consejo participa desde la identificación de oportunidades, la generación de un diagnóstico, y este diagnóstico tiene que ser llevado en estas tres áreas o perspectivas. Los elementos estratégicos, directivos y operativos, como lo veíamos en la lámina anterior, tienen que estar presentes. Todo esto se convierte en un plan de recomendaciones hacia la administración y hacia los accionistas para convertirse en un plan de trabajo. Y para esto, pues muy sencillo, bueno, identificación de oportunidades. Nosotros proponemos algunos modelos, algunos son muy conocidos, si bien algunos van más desde lo interno hacia lo externo, hay algunos otros modelos de análisis de negocio que consideran otros elementos externos, otras fuerzas que influyen también en la definición de la estrategia o del plan estratégico. Y como ellos hay varios, todos son buenos, todos son vigentes, todos ayudan a hacer ese diagnóstico de cuál es ese plan estratégico. Y a nivel de, digamos, hacer ya un diagnóstico específico de estas tres áreas, los elementos estratégicos, directivos y operativos, es importante evaluar el nivel de madurez en cada uno de estos elementos para detectar aquellos que necesitan ser fortalecidos, aquellos elementos o aquellos aspectos del elemento operativo y directivo para atacarlos de manera directa a través de esta detección de oportunidades y amenazas, y también reforzar o proteger aquellos aspectos en donde la organización esté sólida en el manejo de estos aspectos. Digamos que como comentamos, este webinar se estaba dividido en dos partes, una parte más teórica y otra más práctica. En la siguiente parte, lo que queremos compartir con ustedes es ya algo más de algunas reflexiones que nos van a preparar hacia ver cómo las organizaciones o algunas de las organizaciones respecto a lo que se va a comentar más adelante están enfrentando esta crisis. Pero digamos que bajo este contexto que estamos viviendo, tenemos varias visiones y unas pueden ser un tanto más optimistas y otras más pesimistas. Es el caso de Jack Ma, por ejemplo, este filántropo y magnate chino del e-commerce, en donde dice, bueno, que prácticamente los sueños y los planes en este momento no tienen cabida y más bien debemos enfocarnos en mantener vivos nuestros negocios, mantenerlos vivos y con eso ya prácticamente decir que estamos del otro lado. Hay otros enfoques un poco más optimistas que hablan y que sostienen que la crisis es una bendición porque genera progreso y que la angustia la angustia genera creatividad. Y esa creatividad a su vez es inventiva y de ahí que se han dado grandes descubrimientos en épocas de crisis. Aquí tenemos, digamos, dos visiones entre lo muy optimista y lo muy pesimista, pero vamos a ver, digamos, qué es lo que opinan los grandes expertos, los CEOs de las grandes empresas ahora en esta reciente encuesta que salió, en donde esa visión también nos irá preparando, digamos, de lo global a lo más local, que es lo que nos interesa, que es México. Pero a nivel internacional, digamos que la visión también ya tiene ciertas partes de realismo. Por ejemplo, más del 75% de los CEOs piensan que la recuperación no vendrá ni en el Q4 del 20, ni en el 21, sino esto llegará a ocurrir en el 2022 o 2023. Es decir, ya presentamos aquí algunos cambios también en la forma en la que haremos negocio. Y, por ejemplo, uno de cada cuatro opina que sus trabajadores nunca volverán a regresar a las condiciones normales de trabajo que tenían antes de esta crisis. Es decir, esto del teletrabajo llegó ya para ser una realidad. Asimismo, cambios en los componentes de cómo viajamos y cómo trabajamos, pues 50%, uno de cada dos opina que nunca más volverán a ser igual los viajes de trabajo. Y también todos coinciden en que son 3 de cada 4 coinciden en que son tiempos de acelerar la transformación tecnológica y entrar ya de lleno, si ya lo teníamos encima prácticamente, pues la era digital.
Ante este contexto, habrá empresas ganadoras, habrá empresas perdedoras, pero lo que sí es importante es reflexionar sobre la transformación que tiene que ser ya en las organizaciones. Esto es lo que nos ha dejado este gran aprendizaje. Por último, ya para entrar, digamos, en la parte que nos toca del contexto más local, del contexto mexicano, pues nada más reflexionar que en México ya partíamos a finales del año pasado de un escenario muy complicado de contracción económica, y en el camino lo que fue ocurriendo fue pues que nos encontramos con esta crisis sanitaria, y mucho de lo que ocurra en el camino hacia el futuro dependerá de cómo el gobierno y empresas logren acuerdos y consensos respecto de cómo enfrentar hacia el futuro esta situación, y lo cual nos puede llevar hacia un camino o hacia otro. Yo quiero terminar mi participación nada más para darle la palabra a mi colega, compartiendo con ustedes una reflexión después de todo esto pasaje rápido que vimos entre aspectos muy esenciales de gobierno corporativo, el contexto en el que estamos viviendo y cómo algunas visiones pueden tener un enfoque u otro. Y voy a dejar unos segundos aquí para que lean esta reflexión, que leída en un sentido o en el otro, pues nos da un enfoque completamente diferente de la situación que estamos viviendo, y nos enseña que la forma de mirar las cosas es en donde existe la magia de la vida. Sin más, yo los dejo ahora con José Antonio, quien de nuevo abordará aspectos mucho más prácticos y vivenciales del Consejo de Administración. Yo quedo a sus órdenes y estar aquí pendiente para preguntas o comentarios. Pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es José Antonio Diego. Quiero agradecerles mucho su participación en este webinar y espero que este tiempo que amablemente nos están destinando les resulte interesante y productivo. Como decía mi colega y amigo Víctor Hugo, a partir de este momento hablaremos del Consejo de Administración situándolo en la coyuntura que estamos viviendo y compartiendo con ustedes nuestra experiencia, las mejores prácticas vividas y recomendaciones como consejeros independientes de empresas medianas, principalmente familiares. Hemos dividido esta segunda parte del webinar en 3 temas: el Consejo de Administración en tiempos de crisis, lo que consideramos deben ser las prioridades y nuestras recomendaciones en estos momentos, y por último, las bases del plan de crisis, recuperación y continuidad del negocio. Siguiente lámina, por favor. Empecemos por conocer las exigencias y deberes del Consejo de Administración en estas circunstancias. Cuando nos referimos a una situación de crisis, no solo hablamos de la crisis que detonó el COVID. Son muchas crisis, como sabemos, que vive una compañía a lo largo de su historia. Hay crisis laborales, hay crisis financieras, de reputación o de prestigio, provocadas bien por relevos generacionales, catástrofes, etc. Lo que aquí mencionamos creemos que aplica a cualquier crisis de cualquier naturaleza y en cualquier momento. Primero, ¿por qué decimos que la crisis pone en evidencia la calidad del gobierno corporativo de la empresa? Esto es una realidad. No solo se verá la calidad del Consejo en su actuar ante la crisis, también se pondrá al descubierto lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer antes de esta coyuntura. Solo por mencionar algunos ejemplos que son verdaderamente relevantes y que tienen una relación directa con la calidad del gobierno corporativo, es la calidad del top management de la empresa y, por otro lado, la calidad de la relación del Consejo con todos los stockholders de la compañía. En pocas palabras, la calidad del gobierno corporativo en una empresa puede hacer la diferencia entre salir perdiendo o salir fortalecido y victorioso de esta crisis. Por otro lado, cuando digo aportación valorada por accionistas y por la alta dirección, creo que en estos momentos tanto los socios como la alta dirección de la compañía, hablando de los directores generales y de su equipo directivo, nunca han estado más ávidos de esa aportación que aportamos los consejeros, valga la redundancia,
en términos de su visión, de su sabiduría y de un juicio experimentado. Momento de remangarse, caray, pues por supuesto que es momento de remangarse. A veces la imagen que tienen la mayoría de los consejeros al interior de las compañías es de unas personas que llegan muy elegantes cada 3 meses a las oficinas corporativas y apenas saludan a la gente que encuentran a su paso. Señores, la crisis es una tormenta y el consejero tiene la responsabilidad de guiar a la organización a través de esta tormenta hacia la nueva realidad. ¿Qué implica ello? Pues estar dispuestos a un cambio de rol, de lo formal a lo informal, de lo estratégico a lo táctico. También estar dispuestos a un cambio de agenda. Esta tormenta nos cambia las prioridades, nos cambia las urgencias de las compañías. Es momento también de aumentar la frecuencia de las sesiones de consejo y comités, llegando a ser inclusive semanales. Estar disponibles a reducir o sacrificar el honorario, por supuesto que sí. Y estar disponibles 24/7. Y déjenme decirles un poquito una anécdota. Cuando empezamos en este tema de la crisis hacia principios de abril, lo primero que hice yo fue boletinar mi teléfono celular a través del director de capital humano de las compañías donde presto consejo. Y bueno, poniendo José Antonio Diego, mi teléfono celular 24/7, y que lo boletinara a todos los ejecutivos relevantes de las compañías. Esto, como podrán imaginar, pues me generó algunos problemitas con mis colegas consejeros independientes, pero así tiene que ser, ¿verdad? Hablando de procesos clave, el Consejo ayudará en la redefinición de algunos de estos procesos, tales como el proceso de toma de decisiones, donde se deberán adecuar a la situación los cuadros de facultades y los procesos de autorización de la alta dirección. ¿Qué debemos de favorecer? Deberemos favorecer tanto el empoderamiento como lo expedito en la toma de decisiones. Los procesos de interacción y comunicación, simplificando niveles jerárquicos y protocolos, y los procesos de gestión en general. Cuando habla de la necesidad de tener una perfecta claridad entre un enfoque de batalla y un enfoque de guerra, me refiero a que en estas circunstancias se hace más marcada la diferencia del enfoque que debe tener el equipo ejecutivo, donde, por supuesto, habrá una mayor presión en decisiones inmediatas, llamémosle de supervivencia, y que están relacionadas normalmente con colaboradores, con proveedores, con clientes, con sindicatos, etc., versus el consejo que deberá mantener un balance entre la atención que demanda la crisis y el futuro después de la crisis. Por último, y muy relacionado al punto anterior, el balance entre el soporte y estrategia. Es decir, en estas circunstancias, el Consejo tendrá la función de soporte hacia la dirección general y al equipo directivo, y por otro lado, deberá visionar esos cambios que se generarán en la industria, en el sector, en el ecosistema, en la compañía, y cuáles serán las estrategias a ejecutar para salir bien posicionados de la coyuntura. Siguiente lámina, por favor. En estos momentos consideramos que el Consejo de Administración deberá, número 1, estar más cerca de la dirección general y de su equipo. En muchas compañías, algunos de los ejecutivos relevantes de la compañía ni siquiera conocen a sus consejeros. El consejero en muchos casos es visto como un ser inaccesible con el que se recomienda llevarla bien. Si es que lo conocemos, pues su opinión favorable o desfavorable puede ser tanto la gloria o el infierno para cualquier ejecutivo de la compañía. Es decir, muchas veces el sentimiento del director o de su equipo directivo hacia los consejeros es un sentimiento de respeto, pero a veces también es ¿por qué no decirlo? También es un sentimiento de miedo. Yo creo que este momento representa una gran oportunidad para los consejeros en lo que llamo yo legitimarse y cambiar esta imagen y este sentimiento de los ejecutivos relevantes respecto a ellos. Número 2, evitar cargas de trabajo adicionales y distracciones al equipo directivo. Con ello hago referencia a que muchos consejeros tratan de justificar su posición solicitando al director general y a su equipo directivo cantidad de reportes, análisis, reuniones, etc. Todo ello sin considerar el tiempo, recursos, pero sobre todo distracción que representa. Nuestra recomendación es todo lo contrario y está relacionada con el siguiente punto.
Evitar la burocracia y favorecer la toma de decisiones expedita. En estas circunstancias no hay cabida para burocracia, para ceremonias, protocolos y formalidades que evitan la oportunidad en la toma de decisiones. ¿Cómo lo logramos? Pues estando cerca de la acción, revisando los cuadros de facultades, creando un tablero de control durante esta contingencia que contenga esas 5 o 6 indicadores clave que tienen que monitorearse diariamente y estar a la vista de ese comité y de esa gente que toma las decisiones. Número 4, la creación de un comité que le llamamos de crisis, recuperación y continuidad del negocio, donde el consejo no esté solamente como convidado de piedra, que no solamente esté presente. El consejo deberá tener responsabilidades y funciones específicas. Hablaremos más tarde de este comité. Número 5. El consejo deberá aprovechar sus relaciones y expertise, asumiendo tareas de interacción con accionistas, con entidades de gobierno, con acreedores, con proveedores, con clientes importantes, con asesores financieros, etc. Es el momento de utilizar ese gran activo de los consejeros y ponerlo a disposición de la empresa. Y por último, consideramos que el consejo deberá asumir la responsabilidad de definir la estrategia post-crisis, de acuerdo a los cambios generados por la misma, hablando entre muchas otras cosas del comportamiento de los clientes, de las nuevas formas de trabajar, de los cambios en las estructuras industriales, etcétera, etcétera. Siguiente lámina, por favor. Hablando ahora de lo que consideramos deben ser las prioridades y nuestras recomendaciones en esta coyuntura, iniciamos con esta lámina que muestra de una manera muy gráfica dónde debe estar la atención del Consejo de Administración en estos momentos. Primero, como decíamos, la integración de un comité, que llamamos de crisis, recuperación y continuidad, así como los diversos equipos de toma de decisiones. Por otro lado, deberá haber mucho foco en la liquidez por parte del Consejo, hablando de la conservación, de la proyección del efectivo, de la planeación financiera en general. Entonces, recordemos, las empresas no quiebran por tener pérdida, a veces quiebran por falta de liquidez. Eso es una realidad. Este punto lo consideramos lo suficientemente relevante que en uno de nuestros próximos webinars hablaremos de las estrategias financieras prácticas en medio de la era post-crisis. Los invitamos cordialmente a acompañarnos. Otro punto de mucha atención para el Consejo deberá estar en la comunicación, la transparencia y la cercanía. Hablando de la comunicación con nuestros accionistas, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, acreedores, clientes, etc. Recordemos que cualquier vacío en comunicación es llenado muchas veces con lo negativo o con lo menos deseable. La gestión de talento, por supuesto, se convierte en un tema de capital importancia en estos momentos. La gestión de talento, hablando de todos niveles de la organización, desde los ejecutivos relevantes, como todo lo que son gente clave a lo largo y ancho de la organización. En estos momentos debemos estar muy sensibles a las necesidades de ellos, tanto dentro como fuera del negocio, proporcionarles las facilidades y, por supuesto, ver por su salud. No podemos en estos momentos darnos el lujo de perder a ningún colaborador clave, ni porque se enferme, ni porque se vaya de la compañía. Aspectos como disponibilidad, los cuadros de sucesión y reemplazo, la multifuncionalidad, entre otras cosas, se vuelven fundamentales. La supervisión estrecha de la cadena de suministro y logística se convierte en otra prioridad del Consejo para garantizar el flujo de nuestros suministros y con ello la continuidad de nuestra operación. Debemos de tener una especial atención en temas como estar muy sensible de nuestros proveedores, sean nacionales o extranjeros, del desarrollo oportuno de proveedores, ya sean complementarios o sustitutos, de nuestros niveles de inventario, los niveles adecuados, los niveles de inventario de contingencia, muy sensibles también de nuestros proveedores logísticos. La calidad de información en términos de veracidad y oportunidad se vuelve fundamental, como sabemos, en cualquier toma de decisiones, y principalmente en estos momentos donde abundan las fuentes poco confiables. Por último, la administración y disciplina en costos, gastos e inversiones.
evitando lo superfluo y garantizando lo esencial para mantener la operación de la compañía, así como diferir en todo lo que son proyectos e inversiones no indispensables. En este tema, mi colega Víctor Hugo es un experto. Y aquí recuerdo yo que el ingeniero Slim siempre nos decía que los jóvenes trabajen de manera austera, porque esto va a hacer que la próxima crisis nos agarre mejor parados y eso va a representar una ventaja una posición de ventaja contra nuestros competidores. Es una buena lección del tema de la austeridad. Siguiente página, por favor. Bien, pues ahora hablemos de nuestro plan para transitar de la crisis hacia la recuperación y posteriormente a la continuidad del negocio. La primera etapa, como decíamos que recomendamos, es la creación de este comité, mismo que estará integrado por 6 entes, una representación de los socios, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo, la Dirección General y su Comité de Contingencia, Auditoría y Control Interno como áreas internas de la empresa y los responsables de las áreas clave del negocio. Este comité deberá fundamentalmente entender perfectamente la prioridad corporativa que mandaten los socios, estar orientados a la meta común. Deberán asignar responsabilidades y supervisarán los cumplimientos. Y se asegurarán además de que se tomen acciones inmediatas sin complicaciones ni burocracias. Siguiente lámina, por favor. Una vez creado el comité, inicia el proceso que de una manera muy simplificada trato de ilustrar en esta lámina. Como decíamos en la lámina anterior, el primer paso es la creación del comité y también la definición del proceso del mismo, que continúa con: uno es la elaboración del diagnóstico, mismo que identifica por un lado ya sea el impacto o afectación que tuvo la compañía y por otro lado las oportunidades que se derivan de esta coyuntura. Esto a nivel de todas las áreas de la organización. Ayudados de un mapa de valor, convertimos este diagnóstico en un plan de trabajo priorizado. Como todo plan, está compuesto de acciones por área y sus respectivos responsables y fechas compromiso. Este plan es monitoreado en un principio diario o semanalmente y sus acciones deberán tener un impacto y reflejarse en un tablero de variables o indicadores críticos coyunturales de la organización. A través de la retroalimentación y del flujo en estos KPIs, nuestro proceso irá transformándose de un plan de crisis en un plan de recuperación y posteriormente en un plan de continuidad del negocio. Siguiente lámina, por favor. De una manera más detallada, en esta lámina mostramos este proceso, que le llamamos un proceso virtuoso, donde verán a cada uno de los actores del comité, su función y su interacción, todo orientado a un propósito común. Por razones de tiempo no pretendemos recorrer esta lámina al detalle, pero para todos ustedes esto lo recibirán como parte de la grabación de este webinar. Siguiente lámina, por favor. Perdón. Se ha hablado mucho de cuál será el perfil de la curva de recuperación de esta crisis. Es decir, ¿qué forma tendrá esta curva de recuperación? Si tendrá una forma de V, si será una U, si será una L. Por eso lo de las letras en rojo. Si será una palomita tipo Nike o inclusive se ha hablado de una W. En nuestra opinión, la curva de recuperación que aplicará tanto a un país como a la compañía, inclusive a cada persona, deberá depender simplemente de 2 factores. Uno es el grado de vulnerabilidad que se tenía antes de la crisis y el segundo punto es su resiliencia. Este término que está tan de moda ahorita, para mí no es más que en estos momentos la forma en que se gestiona estos momentos en ese país, en esa compañía o en esa persona. La siguiente lámina, por favor. Nuestra guía en la etapa de recuperación y continuidad está
en los básicos, back to basics, como dicen los gringos, y los básicos de la creación de valor por parte del Consejo no debemos olvidar que son básicamente tres. La optimización de los ingresos, la optimización de la rentabilidad y la excelencia en los procesos de la organización. ¿Qué debemos de hacer para buscar optimizar nuestros ingresos? Algunas ideas como a través de nuevos mercados, a través de nuevos segmentos, nuevos canales, nuevos clientes, con la revisión y actualización de nuestras políticas de precios, a partir de alianzas, fusiones, adquisiciones, ampliando nuestro catálogo de productos y servicios y optimizando en general nuestras prácticas de venta. ¿De qué manera podemos optimizar la rentabilidad del negocio? Bueno, pues capturando todas las posibilidades de ahorro y gastos que tenemos, sean gastos de venta, de distribución, financieros, etcétera, abatiendo al máximo costos de producción o de servicio, financieros, etcétera, así como explorando alternativas de fondo de capital, negociación o reestructura de pasivos, entre otros. Por último, y no menos importante, es buscar la excelencia en nuestros procesos. Algunos ejemplos: teniendo un equipo gerencial motivado y de alto desempeño, fortaleciendo nuestras ventajas competitivas, la innovación, el desarrollo y el benchmarking, entre otros. Siguiente lámina, por favor. En esta fase de recuperación y continuidad nos queda muy claro cuáles serán las nuevas reglas del juego. Los nuevos must serán lo saludable, lo sustentable y la responsabilidad social. Factores irrefutables del éxito en estos momentos: la velocidad y la agilidad, tanto para crear como para adaptarse. Por supuesto que tendremos que recalibrar lo que consideramos en nuestras mentes, al menos hasta ahora, el entendimiento profundo de nuestros clientes y consumidores en términos de valores, sentimientos, comportamientos. En esta fase también será fundamental el saber distinguir entre cuáles serán los cambios temporales y cuáles son los que, es el clásico, llegaron para quedarse o definitivos. Algunos ejemplos: nadie tiene la menor duda de que el e-commerce y los pagos digitales serán un cambio permanente, ¿correcto? El cambio en la prioridad del gasto, de lo indispensable a lo superfluo, será un cambio solamente temporal. La inclinación por comprar productos de compañías o marcas con responsabilidad social será solo una moda. Estamos viendo cosas nunca antes vistas, y un ejemplo de ellos es el canal tradicional del comercio. Por algo se llama el canal tradicional, más tradicional de todos los canales, donde ahorita ya hay un pago digital que está funcionando, o que hay plataformas de pedidos desde medios digitales que nunca nos hubiéramos imaginado que estuvieran aplicando en ese canal. ¿Esto será un cambio permanente? Siguiente lámina, por favor. ¿Qué lecciones nos dejó la crisis y qué oportunidades se abrieron a partir de la misma? Amigos, en cuanto a las oportunidades, tratemos de aprovecharlas. ¿Cómo? Con creatividad y velocidad de adaptación. Afrontemos la nueva realidad y las nuevas peculiaridades que esto trae para las empresas de acuerdo a nuestro sector, giro. Por ejemplo, imagínense el éxito que tendría el primer hotel o el primer restaurante que fuera COVID-free, donde seguramente los check-in, los check-out de ese hotel serán totalmente indispensables de manera remota. ¿Cuánto tiempo pasará, me pregunto, para que volvamos a ir a nuestro dentista con confianza o para dejar nuestro auto en el valet parking? ¿Nos acostumbraremos al e-learning o al gimnasio por pantalla? En cuanto a las lecciones, capitalicemos ese aprendizaje para que la próxima crisis nos agarre mejor parados. Por otro lado, les sugiero enfáticamente actualizar nuestro Canvas, este modelo de Osterwalder, es decir, revisemos nuestro modelo de negocio a la luz de los cambios que se generaron. Esto fue una sacudida. Nuestro modelo de negocio tenemos que revisarlo para que tome en cuenta todas estas variables, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, ¿qué cambios se dieron en nuestros socios comerciales clave, en nuestras actividades, en nuestros recursos clave, en nuestros canales, en nuestros clientes, en nuestra estructura de costos, en nuestra cadena de suministro?
Por otro lado, es importantísimo actualizar nuestra planeación estratégica, revisar nuestra visión de corto y mediano plazo, plantear posibles condiciones, ubicar nuestras nuevas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ajustar nuestra propuesta de valor, fundamental, desarrollar acciones de recuperación y de logro de la visión de largo plazo. Y por último, creo que todos estaremos de acuerdo en que probablemente el mayor de los aprendizajes, uno de los mayores aprendizajes que nos deja esta crisis, es el darle la importancia que merece la gestión de riesgo en la organización. Aquí también tendremos un webinar que oportunamente les estaremos informando, que habla de un modelo de administración de riesgos para la compañía. Siguiente lámina, por favor. Desde luego que es momento de cuidarnos y por eso quiero invitarlos a que vean en YouTube las recomendaciones que nos hace una conocida epidemióloga para llegar a la nueva realidad con responsabilidad y salud. Siguiente lámina, por favor. Me quiero despedir agradeciéndoles infinitamente su atención a este webinar, quedando a sus órdenes para atender sus comentarios y preguntas y dejándoles el bonito mensaje de esta lámina. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio y Víctor, por esta participación en este webinar. En este momento, le pido a nuestros participantes que nos puedan hacer llegar sus preguntas acerca de los temas que hemos revisado el día de hoy con José Antonio y con Víctor. Y Víctor y José Antonio, para ustedes tengo ya unas preguntas que han ido llegando durante el webinar. Voy a leer la primera y no sé, bueno, ustedes se ponen de acuerdo en quién contesta. Estoy considerando, luego de esta crisis, iniciar mi proceso de institucionalización de una empresa familiar. Yo soy parte de la segunda generación. ¿Cuáles son las principales consideraciones que debo llevar a cabo para crear el consejo? Víctor. ¿Me permites? Sí, sí, claro, claro. Gracias, don Antonio. Pues primero, felicidades por la decisión que estás tomando. No conozco tu nombre, pero bueno, felicidades por la decisión, porque los números se daban hace rato. 7 de cada 10 empresas, y eso es estadística, no solamente es en México, es en el mundo. 7 de cada 10 empresas no sobreviven en la transición de la primera a la segunda generación. Y esto, pues de verdad que es una verdadera tragedia para un país como el nuestro, en donde, y no solamente el nuestro, a nivel también internacional, la participación de la mediana empresa, la empresa familiar, representa entre un 25, 30 o 40% del PIB de las economías. Entonces, yo lo que te aconsejaría sería, es importante entonces que estas industrias, por la generación de trabajo y de valor que aportan a la sociedad, pues siempre tiendan a subsistir. Yo lo que te recomendaría entonces es que lo puedas llevar en una etapa gradual. No necesariamente tienes que formar un consejo de administración de entrada, pero puedes comenzar con estos comités consultivos para atacar algunos aspectos muy específicos particulares de tu negocio. No sé si estás entrando a una etapa de e-commerce, pues traer personas expertas en e-commerce que se puedan sentar y que te puedan dar una perspectiva profesional independiente y externa, para después ir transitando en comités. Los comités directivos también son una muy buena oportunidad para empezar a gestionar de manera diferente el negocio, y posteriormente, ya que además se hayan también fortalecido algunas estructuras que son necesarias para la vida institucional y el gobierno corporativo de las empresas, entonces sí ya ir transicionando hacia lo que fuera un consejo de administración, desde luego ya con independientes, profesionales, ¿no? Que esto agrega muchísimo valor. De nuevo, felicidades por tu decisión, qué bueno que lo estás haciendo, y seguramente que esto, a la luz del tiempo, habrá sido una de las mejores decisiones que habrás tomado. Excelente, Víctor, muchas gracias. Voy a seguir con otra pregunta. En su opinión, ¿qué tamaño debería tener la organización para que se justifique contar con un consejo de administración? ¿Víctor? Bueno, pues me parece una muy buena pregunta, porque en realidad siempre pensamos que este tipo de cosas son para las grandes instituciones, para los grandes corporativos, para la gran industria internacional, pero no necesariamente. De verdad que nosotros hemos vivido casos muy exitosos de empresas medianas
Y cuando hablamos de medianas, son aquellas empresas que según lo que se define, digamos, por la Secretaría de Economía, son entre 31 y 100 empleados y entre 100 y 250 millones de pesos de ingresos, que pareciera, digamos, no de los tamaños de las grandes organizaciones, pero ha habido modelos de implementación muy exitosos a nivel de esta empresa. Así es de que no es algo que esté exclusivamente reservado para las grandes corporaciones. Los modelos de gobierno corporativo y de gestión es un modelo sano para las organizaciones y prácticamente a partir de una empresa como las que ya comentábamos de tamaño medio, perfectamente pueden implementar un modelo de gobierno corporativo. Muchas gracias, Víctor. Sigo con las preguntas. En alguna lámina se mencionó que el comité de crisis había unos indicadores críticos coyunturales. ¿Nos podrían comentar cuáles son? Sí, con mucho gusto. ¿Me permites, Víctor? Adelante, por favor. Con mucho gusto. Bueno, pues estos KPIs que le llamamos críticos o coyunturales, vamos a pensar que nosotros al iniciar un proyecto o un plan, normalmente se definen objetivos entregables, indicadores, para estar midiendo el desempeño de este plan o de este proyecto y así asegurar que se lleve a cabo con éxito. Para una compañía, pues los estados financieros son sus indicadores de desempeño. Esto podríamos decir que son los indicadores tradicionales, ¿verdad? Pero para tratar el tema de los indicadores coyunturales, permítanme hacer una analogía y comparemos a la compañía con un paciente que está en un hospital y que puede estar en el quirófano, donde podríamos decir que tiene una situación de crisis, puede estar en terapia intensiva, en recuperación, y ese sería nuestro estatus de recuperación después de la operación, o bien puede estar o puede estar ya en su cuarto esperando que le den de alta, donde pudiera equivaler a nuestro estatus de continuidad. Los indicadores que pueden ser los mismos, ¿verdad? En cualquiera de los tres estados, pues pueden ser desde signos vitales, algunos análisis que se le estén haciendo, pueden ser iguales o pueden ser distintos. Lo que sin duda va a variar es la frecuencia y el detalle. Ahí está donde puede estar la diferencia. Y al igual al igual que puede ser distinto en estas etapas, también pudiéramos decir que son distintos para la mayoría de las compañías, pero lo que sí les puedo decir que son normalmente o los más comunes que he visto en estos, digamos, 90 o 100 días que llevamos en esta crisis son, por un lado, el ambiente laboral y la salud de nuestros colaboradores. Por otro lado, en un monitoreo permanente y diario de nuestro nivel de ingresos, nuestro margen bruto, la satisfacción del cliente que no se esté viendo afectada bajo ninguna circunstancia, nuestros niveles de inventario, nuestros indicadores de crédito y cobranza, no sé, cartera y todo lo que puedan ser indicadores de liquidez. Entonces, ya que ese es un ejemplo de lo que pudieran ser esos KPIs coyunturales. Espero con esto haber respondido la pregunta. Excelente, José Antonio, muchas gracias. Respecto al certificado Prime que se mencionó en la primera parte, ¿podrían comentar a qué tipo de empresas está dirigido? Sí, claro, la tomo yo, José Antonio, si quieres. Pues está dirigido a aquellas empresas que que tengan interés de mejorar sus condiciones de financiamiento a través de una doble ganancia. Entonces decimos que aquí es un ganar-ganar, porque si bien esto trae una aportación directa a los resultados del negocio en cuanto a mejorar los costos de financiamiento, ahora que hablábamos de ser cuidadosos con el tema de indicadores, el indicador de gasto financiero es un indicador que en este momento tiene que estar observado. El hecho de poder doble ganancia, es decir, poder robustecer y dar madurez a nuestro gobierno corporativo, certificarlo y a través de esa certificación
ya tener digamos, las condiciones para que el mercado te perciba de menor riesgo. Y como sabemos, riesgo es costo. Entonces, al tener ese menor riesgo, lo que hace la banca de desarrollo, son compromisos muy concretos que se han hecho a través de este certificado, a través de la banca de desarrollo y de las bolsas de valores, para transferir beneficios muy importantes en reducciones de tasas y condiciones de financiamiento a todos aquellos que obtengan este certificado. Así es de que, ¿para qué empresas? Pues va dirigido a aquellas empresas que hoy estén preocupadas por mejorar su costo de fondeo, pero también de la mano mejorar su nivel de gobierno corporativo y poder tener acceso a estos beneficios de parte de la banca de desarrollo y de las bolsas institucionales. Excelente, muchas gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles han sido las experiencias o aprendizajes más importantes que te ha dejado esta crisis sanitaria? Esta la escribieron para ti, José Antonio. Muchas gracias. Carla, pues mire, probablemente estas experiencias y aprendizajes apliquen tanto a mi persona como a mi papel de consejero de negocios. Esta pregunta detona que orbiten en mi cabeza algunos conceptos como la vulnerabilidad, la prevención, lo esencial, la importancia de la interdependencia o interacción, la austeridad, la importancia de lo básico, la importancia de los equilibrios y probablemente más en el terreno personal, aspectos como el presentismo, ¿verdad? Esto que le han llamado así a vivir el presente, y otro aspecto que pudiera ser el valorar pues, lo más sencillo de la vida, ¿no? Eso es a título personal. Dicen por ahí los expertos, como Maggie y Milton, no me dejarán mentir, que el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando está ligado a alguna emoción. Y yo considero que estos últimos 100 días, si algo ha habido, son emociones. Entonces, créanme que estos aprendizajes que todos estamos viviendo en estos momentos, pues se van a grabar, ¿verdad? Se van a grabar en nuestra mente y en nuestros recuerdos. Pero bueno, concentrándome en mi papel de consejero, dentro de lo negativo y catastrófico que nos trajo la crisis a varias empresas y a varias familias, buscando lo positivo, yo diría que nos ayudó por un lado, a sacar al consejo de su zona de confort, por un lado, y por otro lado, a reposicionar o a revalorar a los consejos. ¿Por qué? Porque se acentuaron temas como su responsabilidad, como su compromiso, como sus contribuciones. Y todo eso ayudará finalmente a que más compañías, o esas que están a punto se decidan en la instalación de un gobierno corporativo. Y a las que ya lo tienen, cuidar mucho su calidad y acercarse a las mejores prácticas, ¿verdad? Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Víctor. En este punto quiero agradecer a todos nuestros participantes y a ustedes dos como panelistas principales de este webinar, hablando de gobierno corporativo y consejos de administración. Y quiero dar las gracias a nuestros participantes. Y antes de irnos, ¿me ayudas con la siguiente lámina, Víctor, por favor? Quiero invitarlos a la certificación de Business Leadership Program, que es la nueva normalidad de liderazgo. Este es un programa ejecutivo de la Escuela de Coaching de DoD Consulting Group. Es un programa que consta de más de 127 horas. Va dirigido completamente a directores y altos ejecutivos que buscan agilizar y mejorar la manera en la que son líderes en esta nueva normalidad. Los invito a tener más información sobre este webinar, sobre este programa de certificación en nuestras redes sociales. ¿Me ayudas con la siguiente? Por favor, Víctor. Este programa tiene 5 módulos y habla completamente del liderazgo y de cómo ir fortaleciendo y adaptándose en estos tiempos de la nueva normalidad. El contacto para más información para este programa lo tenemos con Yakira Flores. En la pantalla está su número de teléfono y sus redes de contacto. También en nuestras redes sociales pueden tener más información sobre este programa. La siguiente, por favor.
Antes de despedirnos, también quiero invitarlos a nuestros siguientes webinars. Tenemos las estrategias financieras prácticas para navegar en el medio de la era post-COVID y la importancia de contar un modelo de administración de riesgos para responder a condiciones de incertidumbre. Estos webinars se estarán dando las siguientes semanas y estaremos posteando la invitación y la liga de registro en también nuestras redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook. Y los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, en donde estaremos posteando también la grabación de este webinar, y los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias, José Antonio, por su participación. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Hoy. Muy buenos días. Buenos días a todos. Les agradecemos y nos despedimos. Nos vemos el siguiente martes para el siguiente webinar hablando de financiero, Víctor. Sí. Sí, acá te los regreso, es estrategias financieras prácticas para navegar en medio de la era post-COVID. El siguiente martes, 7 de julio a las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.